vamos a hablar de la sostenibilidad y vamos a intentar ir un paso más allá. Yo siempre intento que nos aportéis ese valor añadido que gracias a vuestro research y vuestros equipos nos proporcionáis. Y la sostenibilidad para nosotros forma parte de nuestro core como ahora gestora, ¿no? Pero como gestora, con el equipo que tenemos, necesitamos más que nunca de vuestra ayuda. Empezamos, Inés. Venga, la primera para ti. Pandemia, guerra, tipos de interés, inflación. Todos esos requisitos ESG y de sostenibilidad que se están implantando, ¿se va a parar toda esta transformación? Estamos en un momento en el que tenemos que hacer un poco reset, volver a tirar de lo que ya conocíamos y después ya nos pondremos a hacer deberes, ¿o no? ¿O tiene que seguir más que nunca la determinación en la propuesta de sostenibilidad en la economía? Pues como nos has pedido brevedad, lo primero agradeceros a vosotros que contéis con todos nosotros esta mañana aquí, y la respuesta es, obviamente, esto ya es imparable. Es decir, desde nuestro punto de vista, la sostenibilidad ya no tiene marcha atrás, no tiene vuelta atrás. Lo que va a hacer, si acaso, es coger todavía más aceleración. Y no nos olvidemos que la sostenibilidad no es solamente el cambio climático, que es de lo que prácticamente ha cubierto todos los titulares de la prensa, sino que la sostenibilidad abarca mucho más. Nosotros creemos que todavía hay mucho trabajo por hacer, hay mucho camino por andar. Y bueno, como dijo Machado, ¿no? El caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues poco a poco iremos todos yendo hacia ese destino. Pero desde luego lo que ya no vamos a ver, y es la forma que tiene de verlo Schroders, es una vuelta atrás, pase lo que pase. Imparable, decía Inés, Jaime, imparable. ¿Opináis lo mismo desde Invesco? ¿Crees que es imparable o crees que sí que se debe hacer un reset para luego volver a acometer todo este cambio hacia criterios ESG? Pues la verdad es que está muy acertado lo que ha dicho Inés. Imparable es lo que lo vamos a ver así, porque la pandemia, la guerra, lo que ha hecho ha sido incrementar esa urgencia de los distintos grupos de interés en el tema sostenible, ¿no? O sea, ya no solo los inversores, el regulador, la demanda está ahí, la demanda va a seguir creciendo, pero cada vez más los distintos grupos de interés están más preocupados y tienen más urgencia por hacer una economía cada vez más resiliente y más sostenible, con lo cual esto no para. Me comentabas que la guerra acelerará, que al contrario de lo que se pueda pensar, acelerará este cambio porque hay una necesidad en ello, ¿no? ¿Cómo y cuándo una inversión es sostenible, es rentable? ¿Hoy es rentable? ¿Por qué? ¿Y cómo hacéis en JP Morgan la selección de estos activos? Bueno, rentabilidad y sostenibilidad no son incompatibles. Mucha gente es lo que piensa y es lo que está costando que cale en ciertos países más que en otros, pero al final no es incompatible. Nosotros, en cuanto a la selección de sectores, apartando lógicamente aquellos de carbón contaminante, thermal coal, tabaco, elegimos todos los sectores, no hacemos exclusión directa, sino que vamos a los líderes sostenibles dentro de esos sectores, porque al final, lógicamente hay diferencia y hay actividades económicas que por naturaleza son más o menos sostenibles que otras, pero no todas las compañías, por ejemplo, dentro del sector energético lo están haciendo mal. Hay compañías con muchos incentivos hacia ese objetivo de sostenibilidad que están aportando. Entonces, nosotros ahí es cuando nos comprometemos, tanto con las compañías que ya están, como dicen, up and running, como con las que quieren estarlo y quizás no tienen los medios, los recursos, pues comprometiéndonos con ellos al final para poder llegar juntos a todo eso que, como decíais, es imparable. Coincidimos, ¿no, Pedro? Desde Diagonal Asset Management estamos descaradamente por la sostenibilidad y por tanto os necesitamos más que nunca. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Rentabilidad y sostenibilidad pueden ir de la mano perfectamente. Es que además, históricamente es cierto que invertir bajo criterios ESG era muy difícil porque había un universo muy reducido y había muy poca información. Ahora, en cambio, lo difícil es lo contrario, es encontrar empresas que de alguna manera lo integren esos criterios ESG en su modelo de gestión. Con lo cual, yo creo que integrar la sostenibilidad como un criterio más de selección de compañías no hace más que sumar, de construir una cartera de más calidad todavía de la que podría ser
ceñiéndonos únicamente a criterios contables únicamente como hasta ahora. Leía el otro día de Redders que también en el tema de sostenibilidad es que estáis con una determinación absoluta en casi todos los activos y todos los fondos que gestionáis. Y mi pregunta es, ¿eso no limita? O sea, al final, reducir o ampliar el ámbito únicamente a los criterios ESG, ¿eso no limita posibilidades de rentabilidad, posibilidades para el inversor? Bueno, una de las formas que nosotros tenemos de entender la sostenibilidad es que no solamente hay que ser parte de la solución, sino que hay que dejar de ser parte del problema. De manera que nosotros, como decía Isabel, no nos dedicamos a excluir lo que no es sostenible y a ellas se las compongan. Nosotros creemos muy importante acompañar el compromiso y tener en cuenta que todas las compañías, consciente o inconscientemente, tienen un impacto positivo o negativo. Y eso tiene que estar reflejado en sus cuentas financieras. Por lo tanto, a la hora de analizar las compañías en las que invertimos, porque al final o por acciones o por bonos invertimos en compañías, tenemos también que ver qué impacto están teniendo en su medio ambiente, en su sociedad, si la forma de conseguir sus objetivos es la adecuada, no el todo vale. Entonces nosotros sí pensamos que no limita, sino todo lo contrario. Te da muchísimo más conocimiento, es otro prisma al que poder medir a las compañías. Y es verdad también que la regulación está ayudando porque nos está marcando a todos un poquito el paso de qué consideramos sostenible, qué no se considera sostenible. Los asesores tendrán también que preguntar a los inversores cuánta sostenibilidad quieren tener y ahí tendremos que ayudar todos para determinar qué es sostenible y qué no. De manera que nosotros pensamos que todo lo contrario, está ayudándonos a conocer otro prisma de las compañías. Para mí hay dos factores que también ayudan, siendo un poco pragmático, a que todos seamos un poco más sostenibles. Uno es la administración, flujos que cada vez van a ayudar más a estas compañías que están en esta transformación, y luego la regulación, requisitos. En Estados Unidos, y nadie mejor para preguntártelo que a ti. Total, me tenía que tocar. En Estados Unidos parece que esos requisitos son más relajados, ¿no? Digamos que parece que esa transformación en Estados Unidos va un paso por detrás. No sé si la pregunta es si estás de acuerdo en ello y si es un tema de regulación o es un tema de concepto, de manera de hacer business allí. Bueno, yo creo es lo que es, pero recordemos que Estados Unidos viene de tener un presidente el cual negaba el cambio climático y sus impactos y al cual el 50% del país votó. Entonces, ya partiendo de esa base, lógicamente hay que hacer un análisis y decir, si tú comparas un Estados Unidos con un país que tenga unos criterios ESG excelente, hay que hacer peras con peras, manzanas con manzanas. O sea, Estados Unidos es un país con alrededor de 330 millones de habitantes y no está nada mal. O sea, entonces al final es poder comparar en cuanto a tamaño y, por ejemplo, hay muchas compañías que están trabajando hacia la sostenibilidad. Nosotros tenemos un fondo de renta variable estadounidense sostenible que tiene ejemplos excelentes de compañías que lo están haciendo fenomenal. ¿La regulación qué papel va a jugar? Pues justamente yo creo que ayudar para alinear a todos, estén unos más avanzados que otros, pero para poder comparar ese peras con peras, manzanas con manzanas y ya estar todos en la misma dirección. Hayan llegado unos antes, otros después. Entonces, Pedro, ¿hay que estar más en Europa si queremos ser más sostenibles hoy? Bueno, ¿O no? El tema es que comentaba Isabel, ¿no? Es curioso, ¿no?, que un mercado tan grande como el americano esté tan retrasado a nivel de volumen de negocio respecto a Europa, ¿no? Y una explicación puede ser la regulación. Evidentemente, pues Donald Trump, al llegar a la presidencia, lo primero que hizo fue sacar a Estados Unidos de los acuerdos de París. Sí. ¿Por qué motivo? Evidentemente es la regulación que hay detrás, pero realmente lo que está pasando es que de fondo hay motivos económicos y políticos que te llevan a eso. Al final no olvidemos que Estados Unidos es el mayor productor del mundo de petróleo y de gas natural, con lo cual hay un conflicto de intereses entre lo social y lo económico. Hemos tenido la suerte que después de las elecciones ganó Joe Biden y lo primero que hizo fue reincorporar a Estados Unidos en el acuerdo climático. Con lo cual, lo normal será que en los próximos años veamos cómo se vayan alineando los negocios, la cantidad de negocio entre Estados Unidos y Europa. Os pondré un dato. A cierre de marzo, a nivel global, se negocian en todo el mundo 2,8 billones de dólares en fondos basados en criterios ESG.
De los 2,8, 2,3 están domiciliados en Europa, es decir, más del 80%. ¿Qué pasa? Que llevamos un retraso de 4 años entre Europa y Estados Unidos. Y ese es el motivo principal, creo yo, más que el regulatorio, que yo creo que el regulatorio es la consecuencia, cuando la causa realmente que hay detrás son esos factores más políticos y más económicos. Y no nos engañemos también, en Europa hay una necesidad. Al final Europa, y la guerra nos lo ha demostrado, es muy dependiente del combustible fósil y de algunos países determinados. Con lo cual Europa tiene esa necesidad de acelerar el proceso de transición energética. Es un tema de seguridad energética. Vamos terminando, ya os dejo libres, pero antes, la última, un poco para todos, me gustaría que fuera como muy corta, muy de adjetivos. Presente y futuro, sostenibilidad, ¿por qué sí? Y cómo vemos esta transformación a 10, 15 años. O sea, ¿por qué sí? Y hacia dónde nos conduce. Inés. ¿Por qué sí? Porque si el que vaya en contra se va a quedar en la cuneta. ¿Dónde nos veremos dentro de 10 o 15 años? Probablemente y esperemos en una situación mucho más avanzada, pero todavía con mucho camino por recorrer, porque esto no va del 2050. Y en donde esperemos que no solamente la sostenibilidad se asocie al cambio climático, sino que la parte social se desarrolle todavía más de lo que hoy por hoy está desarrollada. Jaime, ¿a dónde? Pues sí, porque el crecimiento orgánico está ahí. O sea, los grupos de interés, la gente joven demanda productos sostenibles y empresas sostenibles. Inés lo ha dicho, es algo que es imparable, no va a haber una vuelta atrás, o sea, es difícil que revierta. Y al final, pues también lo ha dicho Pedro, la presión regulatoria se va a ir alineando con esos, o sea, con la parte de criterios ESG y al final va a seguir adelante. O sea, es algo que es un must y que tiene que estar para que una economía sea más resiliente y sea más sostenibles por el bien de todos. Me quedaré con la palabra imparable de la primera pregunta, porque lo es, ¿no, Pedro? ¿Lo es? ¿Es imparable? Totalmente. Esto es un proceso. Es que ves, lo digo, la sostenibilidad no es una temática ni es un sector. Es una forma de ver el mundo. Está cambiando estructuralmente todo el mundo, ¿no? Y además lo comentábamos antes, los niños y las niñas están creciendo con esta mentalidad, con lo cual esto va a ir a más segurísimo. Esto es imparable. ¿Isabel? Porque sí, porque si no, estamos ahí nosotros para ayudar con ese compromiso que decíamos, sea un JP Morgan, Schroders, Invesco, quien sea. Entonces, el que no esté yendo debería estar yendo con nuestra ayuda, porque esto, otra vez más imparable y todos vamos hacia el mismo camino.